Y hoy, como digo, llegamos al final, lo tenéis ahí arriba, honra a Dios con tu trabajo. Es el lema que hemos puesto para el mensaje de hoy. Honra a Dios con tu trabajo. Quisiera comenzar haciéndote una pregunta. Cuando te miras a ti mismo, te ves tal como eres, ¿sueñas con algo? ¿Sueñas con alguna meta en concreto? ¿Hacer algo con tu vida que hasta ahora no hayas hecho? Tal vez tuviste un sueño y en algún momento arrojaste la toalla y dijiste, no, esto es imposible, no lo voy a poder conseguir. ¿Qué piensas en relación a todo esto? Mirad, nuestra capacidad de soñar, la capacidad de soñar que tienes es un regalo de Dios. Esto nos diferencia de todos los animales. Podemos soñar hacia nuestro futuro y tratar de mirar un horizonte el que nos gustaría alcanzar. Dios nos da esa capacidad de soñar, esa capacidad de proyectarnos hacia adelante. Y mirad, en la vida nos podemos hacer un doble planteamiento. O bien podemos ponernos en modo radar, o bien ponernos en modo brújula. ¿Cuál es la diferencia? Vosotros sabéis cómo funciona el radar, ¿verdad? Todo aquello que queda dentro de una zona lo va alcanzando, ¿no? Entonces, cuando uno se plantea la vida a modo radar, pues aquello que le queda al lado, pues es lo que hace. No se proyecta hacia un futuro que él se marca, sino decir, bueno, ¿qué queda vacante por aquí? Pues esto lo cojo. ¿Qué hay por aquí que pueda? Pues esto lo asumo. Pero actuar o plantearse la vida en modo brújula es marcarse un norte y decir, camino hacia allá. Y voy a tratar de alcanzar ese norte. Ese norte que a veces, como digo, viene dibujado por un sueño. Mirad, nada sucede sin un sueño. Necesitamos previamente tener ese sueño para después plantearnos buscarlo y alcanzarlo. Cuando uno mira estas maravillas que el ser humano ha creado, cuando ve una gran obra de arte, ya sea de pintura, de escultura, cuando ve una empresa, cuando ve un gran monumento, cuando ve un producto bien elaborado, cuando uno ve que se ha alcanzado un logro considerable, todo ha comenzado siempre con un sueño. Todo ha comenzado con un sueño. ¿Recordáis Martin Luther King? De él, la frase más famosa que se conoce es I have a dream. Yo tengo un sueño. Fue aquel mensaje que proclamó delante de cientos de miles de personas y que ha llegado hasta nuestros días. Y en aquel sueño que Martin Luther King tenía, pues buscaba, diríamos, una sociedad unida y no diferenciada ni por clases sociales, ni por color de la piel, ni ningún otro aspecto. Y parte de ese sueño ha sido alcanzado, aunque él no pudo verlo personalmente. Pero esa fue su lucha, ese fue su sueño, y hacia ahí proyectó su vida. Mirad, cuando tenemos un sueño, se levantan grandes gigantes, a modo de cazadores de sueños, que nos acechan para evitar que estos se lleven a cabo. Esos gigantes pueden tomar diversas formas. Pueden tomar la forma de una crisis económica, de una terrible enfermedad, de verte en el paro un buen día. Puede tomar forma de conflictos relacionales. Puede tomar diversas formas. La pregunta es, ¿cómo te enfrentas o cómo nos enfrentamos a esos gigantes que se aparecen delante de nosotros y se plantan ahí para impedirnos alcanzar el sueño que tenemos? Mirad, cuando hablamos de gigantes, ¿qué historia nos viene a la mente? No os oigo. David y Goliat, indudablemente. Mirad, en esta historia encontramos aspectos que nos pueden ayudar a hacer frente a nuestros gigantes. Todos conocemos la historia de David y Goliat. ¿Hay alguien que no la conozca?
Que levante la mano. No la vamos a contar con detalle. Pero yo creo que todos, o de niños o de adolescentes, o porque lo hemos visto en alguna película, conocemos la historia de David y Goliat. Esa historia en la que un joven pastor de ovejas valientemente se enfrenta a un gigante de casi 3 metros de altura y que con su honda lo derriba, ¿verdad? Mirad, muchas veces utilizamos esta historia como una metáfora de victorias improbables. Cuando se enfrentan dos equipos, el Alcorcón y el Real Madrid. Un presupuesto mínimo de jugadores que, aparte de jugar, trabajan en otros empleos porque no les da el dinero para poder jugar ahí. Y el otro equipo de primera división con unos sueldazos impresionantes, con un presupuesto tremendo. David contra Goliat, se piensa. Muchas veces se utiliza esta historia para tratar de eso, pues de plantear una victoria improbable. Pero ¿realmente esto es así? ¿Realmente esto es así? Si prestamos atención a algunos detalles nos daremos cuenta que no es así. Mirad, muchas veces lo consideramos improbable. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque David era muy joven, era un inexperto en el campo de batalla, él no era un soldado, él no estaba curtido en las habilidades de la guerra. Además, su tamaño, comparado con el del gigante, pues era un tamaño minúsculo. Y además, una razón más, porque Goliat iba armado para una batalla y él no iba ni siquiera con una coraza ni con nada que pudiera, pues, suponerse que iba a hacer frente a una guerra. Y tal vez esto es lo que nos haga pensar que, bueno, que se trata de una victoria improbable. Pero yo os diría que no es así. ¿Por qué? Mirad, los antiguos ejércitos tenían 3 clases de guerreros. Estaban los guerreros que iban a caballo y en carruajes, en carros de combate, que iban para presentar batalla. Estaban aquellos que formaban parte de la infantería pesada y eran los que llevaban, diríamos, las corazas, los escudos, las espadas. Pero después estaban los de la artillería y eran aquellos que estaban con arcos, con flechas y con hondas. ¿Qué es lo que cambió el rumbo de esta batalla para que no fuera tan improbable? Pues el hecho de que David cambió las reglas de juego. Todos pensaban que había una sola manera de enfrentarse al gigante. David vio una manera distinta de enfrentarse a él. Todo aquello que aparentemente se plantea como una gran ventaja de Goliat, en realidad es una desventaja. Mirad, os sorprenderá un pequeño detalle que aparece en el relato de esta batalla de David y Goliat. Se nos dice por 2 veces que Goliat iba acompañado por un sirviente. Qué raro que necesite un sirviente para llevarle hasta el lugar de la batalla. Algunos han hecho un estudio acerca del personaje de Goliat y a la conclusión a la que han llegado es que posiblemente Goliat sufriera de acromegalia. ¿Sabéis qué es? La enfermedad del gigantismo. Os voy a poner una foto. Adelante. Este es Robert Wadlow. Es el hombre más gigante del que pues últimamente tengamos registros. Llegaba cerca de los 3 metros de altura. Sufría esta enfermedad que los endocrinos llaman acromegalia. Y es un problema de la hormona del crecimiento. Asociado a este crecimiento descomunal van toda una serie de enfermedades, entre ellas profundos dolores de cabeza y algunas que alteran la visión. Tal vez por eso se explica que cuando ve a David dice: ¿dónde vas? Con palos. Solo llevaba un bastón, pero posiblemente él no veía
no solo un bastón, sino que podía haber varios. Pero al margen de eso, la desventaja de Goliat es que era lento. Sus movimientos eran lentos, él era pesado. Así que todo aquello que aparentemente todos lo veían como una ventaja, podía ser una desventaja en el caso de Goliat. David tuvo que hacer frente a este gigante, no a este gigante llamado Goliat. Pero antes de llegar a eso, tuvo que hacer frente a otros gigantes. Al menos 4 gigantes que de alguna manera son gigantes también muy frecuentes en tu vida y en la mía. Y me gustaría que los viéramos en unos momentos. A estos gigantes, estos 4 gigantes, yo les llamo los 4 Ds, las 4 Ds. Porque el primer gigante es la demora. La demora. La historia de David no comienza con su combate contra Goliat. La historia de David comienza mucho antes, cuando Dios había tomado la decisión de prescindir del reinado del primer rey que había dado a Israel, Saúl. Saúl hizo algo que no agradó a Dios y Dios le destituye como rey. Y le dice al profeta Samuel: ve, porque quiero que unjas al futuro rey de Israel. Y se fue a la casa de Isaí, un hombre, una familia humilde, que tenía 8 hijos varones. 3 de ellos estaban trabajando en el ejército ya. Pero cuando fue Saúl a ungir al futuro rey, al primero que vio fue a Eliab. Y pensó: aquí tengo delante de mí al futuro rey de Israel. Pero el Señor rápidamente le dijo: no te precipites. No. Porque te estás fijando en lo que los hombres se fijarían. Pero yo no miro eso, yo miro el corazón. Así que este no es el rey que yo tengo para Israel. Y fue pasando un hijo detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Habían pasado 7 y Samuel no había encontrado al profeta. Pero mirad lo que dice el texto bíblico, 1 de Samuel, capítulo 16, versículos 11 y 12. Finalmente preguntó: ¿no tienes más hijos? Falta el más pequeño, que es el que cuida del rebaño, respondió Isaí. Manda a buscarlo, dijo Samuel. Y más adelante dice: y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel: este es, así que levántate y conságralo como rey. Y esto fue lo que hizo Samuel. Ahí empezaba la historia que conocemos de David. Pero ¿sabéis? Desde que David es ungido como futuro rey de Israel, hasta que llega esta batalla que le enfrenta a Goliat, pasa mucho tiempo. El padre le vuelve otra vez a que se ocupe del rebaño. Yo creo que en el fondo Isaí ni se lo creía. Este futuro rey de Israel, el profeta debe de estar un poco mal de la cabeza. Si este solo está cuidando de las ovejas. Como digo, pasó mucho tiempo. Tal vez Dios estaba forjando el corazón y la vida de David hasta que llegara su tiempo, hasta que llegara el kairos de Dios, el tiempo de Dios. Dios lo estaba preparando. Y mirad, yo creo que a veces nos pasa a nosotros también. Nosotros tenemos un sueño, pero ese sueño no se materializa al día siguiente. Hay todo un proceso por delante. Y en ese proceso está esa demora desde la perspectiva humana, esa tardanza. Así que el primer gigante que enfrentamos cuando nos encaminamos hacia el sueño puede ser la demora, porque como digo, ningún sueño se cumple al instante. Es años más tarde, cuando después de un largo proceso se realiza este sueño. Siempre hay un periodo de tiempo. A veces es Dios quien propicia ese periodo de tiempo, pero mirad, otras veces no es Dios el que lo propicia. Otras veces son los demás. Yo creo que el Padre tenía planes para David y que no entraba ni mucho menos la idea de un reinado. No, este va a ser el que se ocupe del rebaño de por vida.
Y por eso el padre le retenía, porque no veía que llegara el momento. Como digo, a veces es Dios quien puede propiciar esa tardanza, pero otras veces son aquellos que están a nuestro alrededor, incluso los que más nos quieren, pueden estar dilatando ese paso que nos lleva o que nos encamina hacia ese sueño. Dios tiene un plan para nuestra vida, pero puede que ese plan no sea compartido por los demás. Por lo tanto está la demora, pero después hay otro gigante más que se levantó contra David, pero que también nosotros podemos tener delante de nosotros, y es el desánimo. Mirad, en el texto de Primera de Samuel, donde se relata la batalla, en el capítulo 17, versículos 10 y 11, dice: Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿para qué habéis salido en orden de combate? Elegid a uno entre vosotros para que baje a luchar conmigo, y si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos vuestros esclavos, pero si yo le venzo, vosotros seréis nuestros esclavos. Versículos 8 y 9, perdón. Y ahora 10 y 11. En este día yo lanzo este desafío al ejército de Israel: dadme un hombre para que luche conmigo. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo. Perdieron el ánimo. ¿Qué es perder el ánimo? Desanimarse. Se desanimaron y se llenaron de miedo. Mirad, Goliat ya había ganado la batalla psicológica. Ya tenía una ventaja sobre el ejército, porque psicológicamente ya había vencido la guerra, ya había vencido la batalla. Él se planta allí con su gran tamaño, con su valentía y con unas palabras desafiantes que hacían temblar al más valiente. Ya tenía la batalla ganada. Mirad, esto a veces lo habréis visto que sucede también en el deporte. Hay equipos que salen extra motivados y aunque parten con desventaja, parten con una convicción de que este va a ser un partido diferente y vamos a ganarlo. Psicológicamente están mucho más preparados. Y Goliat lo estaba, y el ejército de Israel no. Porque de hecho todos tenían tanto miedo que el desánimo se apoderó de ellos y no se atrevían a ofrecer ningún voluntario. ¿Os gusta el rugby? ¿Habéis visto este equipo maorí que sale al terreno de juego? Antes de empezar el partido, ¿qué hace? Hace un ritual, hace una danza que intimida o trata de intimidar, porque ya quieren ganar psicológicamente el partido. Esto es lo que hizo Goliat. ¿Y sabéis cuál fue el problema? De que los soldados, en vez de estar pendientes de lo que Dios les decía, estaban pendientes de lo que Goliat les estaba diciendo. Estaban escuchando a la persona equivocada. No escuchaban a Dios, sino que escuchaban al enemigo. Versículo 16. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, y así estuvo haciéndolo durante 40 días. Ya se encargaba él de seguir asustando cada día al ejército. Pero mirad, esto también nos sucede a nosotros. Cuando decidimos echar adelante, a veces nos surge el desánimo a las primeras pruebas que aparecen en el camino, las primeras adversidades. Nuestra batalla psicológica empieza a tener visos de derrota cuando empezamos a ver las primeras adversidades. Cuando empezamos a escuchar a los agoreros, a estos que nos dicen no vas a poder, a estos que nos dicen ¿tú te lo has pensado bien? A estos que nos dicen ¿pero a dónde vas tú? ¿Pero quién te has creído que eres? Escuchamos a las personas equivocadas y al final acabamos tirando la toalla. No te rodees de personas dominadas por el miedo, personas con una alta carga de negativismo o de pesimismo, porque eso te conduce al tercer gigante, la desaprobación. Entonces David preguntó:
¿qué darán al hombre que mate al filisteo y borre esta ofensa de Israel? Pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y dijo: ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste estas pocas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, que solamente has venido aquí para ver la batalla. ¿Pero qué te he hecho ahora?, contestó David. ¿Qué he dicho ahora, si apenas he hablado? Mirad, David pregunta por el incentivo. ¿Qué ha dicho el rey que va a ofrecer? Ah, pues mira, va a ofrecer una gran riqueza, va a ofrecer a su propia hija en matrimonio al que logre derrotar al... Y lo mejor de todo, exento de impuestos. No va a tener que pagar Hacienda ni un duro. Se nota que soy de otra generación. Lo del duro ya queda pasado. Pero mirad qué encuentra David. Su hermano mayor. La desaprobación del hermano mayor. ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Si tú no tienes que estar aquí. ¿Qué andas chafardeando? ¿Qué andas buscando? Que eres un vacinetas. Que vienes aquí simplemente por curiosidad. Que tienes malas intenciones. Mirad, a veces esto también juega en nuestra contra como un gigante. Porque cuando queremos materializar un sueño, queremos sentirnos seguros a la hora de materializarlo. Y entonces, ¿qué buscamos? La aprobación de los demás. Que estén de acuerdo con mi sueño. Pero a veces, ¿qué encontramos? Desaprobación. Desaprobación. Y esto es un gran inconveniente. Porque algunas veces nos juzgarán de atrevidos. Otras veces de no tener una buena base para lo que quieres hacer. Otras incluso de que no tienes una buena intención a la hora de llevarlo a cabo. El miedo a la desaprobación de los demás nos puede bloquear. Y mirad, eso es mucho más frecuente de lo que pensamos. Y al final, eso nos conduce al cuarto gigante. Entonces David dijo a Saúl: nadie puede desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él es hombre de guerra desde su juventud. El cuarto gigante es la duda. Dudan de ti, dudan de que seas capaz de llevar a cabo ese desafío, como dudó Saúl de David. David no contaba con la confianza de Saúl. Dudaba que pudiera derrotar a aquel enemigo de tamaño tan grande. Porque Saúl tiene la misma perspectiva que tenía el resto de su ejército, los mismos soldados. Y por ello se empeña en ponerle su propia armadura. No, vístete así, de esta manera, por lo menos así te protegerá un poco. Porque de la manera en la que vas, no le vas a durar, vamos, ni 2 segundos. Y David accedió a probarse aquella vestimenta, pero no estaba acostumbrado. Y al final, él decide ir a ese combate. Mirad, algunos dudarán de que puedas llevar a cabo el sueño de tu vida, porque no te verán lo suficientemente capaz, lo suficientemente preparado. Pero quiero que sepas algo que en mi vida ha sido una realidad y que es una realidad de la vida de muchos creyentes. Cuando el Señor te llama a algo, te capacita para ese algo. Puede que tú mismo ni siquiera confíes en ti. Digas, ¿cómo me va a llamar el Señor para esto? Pero la palabra del Señor nos dice en más de una ocasión, no es por tu fuerza, no es por tu habilidad, no es por tus capacidades, sino por el poder del Espíritu del Señor. Por lo tanto, la duda también es otro gigante a derrotar. Nos planteamos en este momento entonces cómo hacer frente a esos gigantes. Y voy a ir rápido. En primer lugar, lo primero que hemos de hacer, y es lo que hizo David, recuerda cómo te ayudó Dios en el pasado.
Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido experiencias en nuestro pasado, como los tuvo David. ¿Qué hizo David? Mirad, dice, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos del filisteo. Eso es lo que hizo David. Recordó y transmitió cómo el Señor en el pasado le había librado de enemigos tal vez mucho más peligrosos que aquel gigante. De un león, de un oso. Y dice, ¿cómo un incircunciso que ha provocado al ejército de Dios va a salirse con la suya? Lo que más me llama la atención es que a la hora de recordar, David no se centra en sus capacidades. Dice, el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso. Reconoce cómo Dios le ayudó en aquellos momentos. Y tú y yo tenemos experiencias, estoy convencido, en las cuales poder recordar cómo el Señor en otro tiempo nos ayudó. Cuando estábamos a punto de tocar fondo y el Señor nos levantó. Cómo estábamos pasando por un momento de profunda angustia y el Señor nos devolvió la alegría y el gozo de seguir hacia adelante. Como en un momento que estábamos a punto de tirar la toalla, el Señor puso su mano sobre ti y te dio el ánimo suficiente para tirar hacia adelante. Por lo tanto, lo primero que hemos de hacer es recordar cómo Dios nos ha estado ayudando en el pasado. ¿Has tenido pruebas en tu vida? ¿Duras pruebas? ¿Y has experimentado cómo el Señor te ayudó en ese momento y desbordó su previsión y su provisión para tu vida? En segundo lugar, no solo hago memoria de cómo Dios me ha ayudado en el pasado, sino que también hago uso de los recursos que Él pone a mi alcance. Versículos 38 a 40. Luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba, pero enseguida dijo a Saúl, no puedo andar con esto encima, porque no estoy acostumbrado. Entonces se lo quitó todo, tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo y con su honda en la mano se enfrentó al filisteo. David tomó una decisión valiente que marcó la diferencia en aquel combate. Si David hubiera accedido a la petición del rey y hubiera salido al combate con la vestimenta del rey y con la espada del rey, la derrota estaba asegurada. Pero David hizo uso de aquello que mejor manejaba. Tomó la honda, una herramienta con la que él estaba más que familiarizado. ¿Cuántas veces habría utilizado David aquella honda para tener la puntería que tuvo y con la primera de las 5 piedras que había tomado, darle en la frente al gigante? Mirad, Dios nos ha hecho singulares. Si nosotros hubiéramos tenido la mentalidad del ejército, aunque hubiéramos sido David, habríamos ido a luchar como cualquier soldado lo habría hecho. Pero David sacó partida a su manera desigual de ser. Y tú y yo somos singulares, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Pero hemos de buscar aquellos aspectos que nos hacen singulares y sacarle partido, porque para eso el Señor te ha hecho diferente. Y no vas a ser bueno en todo, pero hay algo en lo cual vas a ser bueno. Algo para lo cual el Señor te ha hecho especial y en lo cual te puede utilizar. Porque, insisto, el Señor a los que llama, capacita. Ahora bien, nunca nos vamos a sentir lo suficientemente preparados, lo suficientemente capaces. Pero, ¿sabéis? No podemos estar dilatando siempre los procesos. ¿Os imagináis a David? Goliat esperándole y David, no, déjame un par de días o 3 que voy a practicar con la honda. Y ya cuando me sienta preparado entonces vendré. No, era el momento y había que hacer frente.
Y hermanos, no podemos estar dilatando. Hay un versículo en Eclesiastés 11:4 que dice: el que mira al viento no siembra y el que mira las nubes no cosecha. Dicho de una manera mucho más coloquial, si esperas las condiciones perfectas, nunca harás nada, porque las condiciones perfectas nunca llegan. A mí me hace gracia esas parejas que no saben todavía si buscar el hijo o no buscar el hijo, y el hijo en singular, ¿eh? El hijo en singular. No, es que ahora estamos pasando por un momento como si el hijo viniera a quedarse un par de meses. Las condiciones perfectas nunca las vas a tener. En tercer lugar, para derribar esos gigantes, tenemos que ignorar las críticas destructivas. Mirad, un tiempo posterior a esta batalla que David libró contra Goliat, David tuvo muchas batallas y una de ellas la tuvo contra los madianitas. Y los madianitas llegaron mientras ellos no estaban y arrasaron con el pueblo y se llevaron esclavas a sus mujeres y a sus hijos. Entre ellas 2 mujeres de David. Y mirad lo que se nos dice en el versículo 6 del capítulo 30. David estaba muy preocupado porque la tropa quería apedrearle. A él, a David. Tenían que culpabilizar a alguien. No a los madianitas, no, a David. Dice, pues todos se sentían muy disgustados por lo que había sucedido con sus hijos. Y sin embargo, ¿qué hizo David? Puso su confianza en su Dios. David puso su confianza en Dios. ¿Y sabéis qué hizo a continuación? David fue a consultar al Señor. Y le dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Persigo al ejército? ¿Lograré darle alcance? Y el Señor le dijo, sí, ve tras el ejército que le vas a dar alcance. Y eso fue lo que hizo David. ¿En quién puso su confianza? En Dios. ¿Hizo caso de la tropa? No. ¿Se amilanó? ¿Se encogió de hombros? ¿Se deprimió? No. ¿Por qué? Porque desatendió a las críticas destructivas. Mirad, yo distingo entre 2 tipos de crítica. Hay personas que nos van a criticar de manera constructiva y otras de manera destructiva. ¿Cómo lo diferencio? Es muy sencillo, hermanos. Vosotros sabéis quiénes os quieren y quiénes no. Quien cuando os critica algo lo hace desde el afecto, desde la cercanía y desde la búsqueda de ayudarte. Pero quien con su crítica lo que busca es destruirte. Esa crítica, ignórala. Pasa olímpicamente de ella. Céntrate en lo que Dios pide de ti. No podemos evitar el ser criticados por las cosas que hacemos. Solo aquel que no hace nada no se arriesga a equivocarse, pero pierde su vida. Todo aquel que hace algo se arriesga a equivocarse. Y como digo, hemos de estar abiertos a la crítica constructiva, pero hemos de ignorar la crítica destructiva. Y en último lugar, hermanos, hemos de aguardar la ayuda de Dios para honrarle, para glorificarle. Volvemos al capítulo 17, versículos 45-46. David le contestó, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. Mirad la confianza de David. Era una buena oportunidad para impresionarlos a todos y decir, ejército de Israel, si yo gano esta batalla, sabed una cosa, tiempo atrás el profeta Samuel me ungió, vais a quedar impresionados y me vais a reconocer como vuestro rey. ¡Qué momento!, ¿verdad?
¿Pero qué hizo? No, no. Dios me dará la victoria. Y hoy todo el mundo sabrá que Israel tiene Dios. La gloria para Dios. Eso es lo que buscó David. Mirad, a la hora de plantearnos un sueño, hemos de diferenciar si es un sueño propio, generado por nuestros anhelos personales, por nuestras ambiciones personales, o si es un sueño a través del cual queremos glorificar a Dios. Y uno tiene que explorar sus motivaciones. ¿Por qué Dios escogió a David como rey? Porque nos dice la palabra que David era un rey conforme al corazón de Dios. Y David lo que buscó era glorificar a Dios a la hora de derrotar a este gigante. Y tal como lo dijo, lo hizo. Con su honda lanzó tal pedrada que derribó a aquel gigante de 3 metros, que quedó malherido y no pudo reaccionar. En cambio, la rapidez de David le permitió ir corriendo hasta donde estaba, quitarle la espada de la mano y cortarle la cabeza, tal como había dicho. Espero y deseo que tu sueño sea el sueño que Dios ponga en tu mente y en tu corazón. Que hagas con tu vida aquello que crees que Dios está pidiendo de ella. Porque si eso es lo que te motiva, no habrá gigante lo suficientemente grande para detenerte. Y no importa si tú personalmente ves cumplido tu sueño. Mirad, en la historia han habido misioneros que se fueron a un campo virgen, es decir, un lugar donde no había habido ningún otro misionero. Y estuvieron años y años y años dejándose la vida, literalmente hablando, en esa tarea misionera, y no lograron cosechar gran fruto. No lograron apenas conseguir 3, 4, 5 creyentes. Algunos incluso ninguno. Y no vieron materializado su sueño. ¿Significa que fue en vano? No. La historia continúa. Y esas historias nos hablan de personas que fueron después a seguir la tarea que él había comenzado y cosecharon el fruto del sacrificio de este misionero. No importa si ves materializado tú personalmente el sueño, como no lo vio Martin Luther King. Pero más de 40 años después se sigue hablando de Martin Luther King. Más de 40 años después, su sueño sigue avanzando. Hoy un afroamericano es presidente en la Casa Blanca. ¿Quién lo hubiera dicho? Pero todavía no está plenamente alcanzado. Y hay que seguir peleando. Hermanos, que el Señor nos ayude a descubrir cuál es ese propósito, cuál es esa misión que nos da en la vida, para que una vez que tomemos conciencia de ello, podamos ir totalmente resueltos a materializarlo y vencer cualquier gigante que se ponga por delante, ya sea la demora, ya sea el desánimo, ya sea la desaprobación, ya sea la duda. No importa, porque yo haré memoria de lo que Dios ya ha hecho otras veces conmigo. Y no voy a atender las críticas baratas que intentan diluir o desanimarme. Porque todo aquello que quiero hacer, lo quiero hacer para honrar y glorificar al Señor. Que ese sea el sentir de cada uno de nosotros en esta mañana.